Paz de Cristo. Para todos un caluroso saludo en esta tarde en el nombre del Señor Jesús, y saludo muy especial al obispo, a nuestro pastor, también es mi pastor, hermano Samuel Valverde. Y pues es una bendición volver a casa y estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Saludo al hermano Ernie y a todos. Antes de compartirles la palabra, y con el permiso que me otorgó el obispo, quiero darles un anuncio y partir de un testimonio. Corría el mes de noviembre del año 2019. Y en medio de la pandemia y todo lo demás, el virus también llegó a nuestra casa. Nos enfermamos, pero a mi esposa llevó la peor parte. Tuvo una crisis nerviosa muy fuerte. Las cosas se pusieron muy, muy mal. Una crisis terrible, familiar, en la salud. Más de casi 2 meses hospitalizada. Se hizo insostenible poder seguir al frente de la iglesia. Así que entregamos la administración de la iglesia allí en Las Vegas para dedicarnos a asistir al hermano Samuel en las misiones y a esperar que Dios obrara un milagro en mi esposa. Y cuando pensábamos que ya todo estaba perdido, porque les confieso, la salud se vio tan afectada que pensé que la perdíamos. Pero en algún momento Dios metió su mano de poder, como Él solo sabe hacerlo, y restauró su salud. Y hoy está aquí completamente sana, completamente bien. Y la prueba que estaba totalmente sana fue que un día me dijo: mi amor, y la iglesia, vamos a trabajar al Señor. Decidimos pedir permiso al obispo para iniciar una nueva etapa ministerial, en esta ocasión al sur de Las Vegas. Aquí pues tienen ustedes la información que quiero compartirles. Hemos empezado un nuevo proyecto, una nueva iglesia, a plantar una nueva congregación allí al sur de Las Vegas. El área metropolitana de Las Vegas es muy grande, tiene cerca de 2 millones de habitantes. Se compone realmente por 4 ciudades. Y les comparto esto porque sé que muchos de ustedes tienen amigos, tienen conocidos, tienen familia. Si usted quiere que algún familiar, algún conocido le visitemos, le compartamos la palabra, aquí están nuestros datos, el correo electrónico y el teléfono. A ustedes se los comparto con confianza, sé que no hay ningún problema. Así que aquí están nuestros datos para que si desean contactarnos, si tienen a alguien, con todo gusto nosotros vamos hasta donde haya que ir y allí estaremos compartiéndoles la palabra del Señor. Quiero rogarles sus oraciones por este nuevo proyecto ministerial. Ya tenemos como un mes predicando allí al sur de Las Vegas, y Dios ha sido bueno. Han estado llegando amigos, personas que estaban alejadas del Señor, y yo doy gloria a Dios por esto, y le ruego muy encarecidamente sus oraciones para que Dios siga haciendo su voluntad allí al sur de Las Vegas. Ya sabe usted, mire, le cuento esto finalmente sobre esto. Una señora llegó un día a uno de nuestros servicios y me dijo: pastor, aquí traigo un aporte, una ofrenda. Y me contó por qué había venido ese domingo y me dijo: pastor, yo he venido muchas veces a Las Vegas a derrochar mi dinero. Gracias a Dios aquí ninguno de ustedes ha ido a Las Vegas a eso. Y la señora me dijo: desde que me entregué al Señor, decidí que si muchas veces vine a derrochar mi dinero a Las Vegas, de ahora en adelante voy a seguir viniendo a Las Vegas, pero a dar un aporte para la obra del Señor.
Así que esas son las cosas que Dios sabe hacer. Le ruego sus oraciones para que Dios siga haciendo su voluntad con nosotros y para que la salud de mi esposa siempre siga así y podamos servir al Señor, que es lo que amamos con todo nuestro corazón. Vamos ahora sí a compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles un momento para que se ubique sobre sus pies. Y quiero transmitir este mensaje que he titulado ¿Qué extraño reino es este? ¿Qué extraño reino es este? Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 7. Si tiene allí su Biblia puede abrirla y leerlo. Marcos capítulo 11 versículo 7 dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Acompáñeme a hacer una oración para que Dios nos hable en esta tarde. Señor Jesús, alzamos nuestra voz en esta oración a ti, convencidos que estás en este lugar. Gracias, Señor Jesús, por este honor que me otorgas, compartir tu palabra en este lugar. Gracias, Señor, por poderme dirigir a tu pueblo. Gracias, Señor Jesús, por la palabra que estoy seguro tocará nuestro corazón el día de hoy. Te pido que nos sensibilices a esta palabra, que cada corazón sea un terreno abonado, preparado y listo para recibir esta palabra. Palabra que quedará sembrada y fructificará. Que hoy tomemos más decisiones para hacer mejor las cosas para ti, para hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Qué extraño reino es este. El comienzo de todo reinado, el establecimiento de un nuevo rey, siempre se inicia con una ceremonia de coronación o de entronización. Estas ceremonias incluyen elementos como el desfile de los diferentes poderes para mostrar el respaldo al rey. Hay desfile militar para hacer gala de la capacidad bélica. Hay desfile de los religiosos demostrando el rey que cuenta con el respaldo del clero. Cada desfile de estos es sumamente ostentoso porque se quiere mostrar que en ese reinado hay poder económico, hay riquezas, que el dinero y el poder económico acompañan al gobierno. Entre todas las ceremonias que se realizan alrededor del planeta, las más ostentosas en el mundo son las que se celebran para coronar o entronizar a un rey. Aunque estas dos clases de ceremonias comparten muchos elementos en común, puede tener algunos elementos distintivos. Sobre todo, lo que más las diferencia es que la entronización no incluye el acto de coronación, pero los demás elementos son compartidos. Las ceremonias de coronación o de entronización de un monarca en la actualidad tienen las mismas características que las ceremonias del primer siglo. En la actualidad hay 25 países o territorios que siguen con una tradición monárquica
y que practican esta clase de ceremonias en cada cambio de monarquía. La Biblia nos da muchos detalles sobre esta clase de ceremonias que se siguen practicando en la actualidad. Quiero ponerle una tarea para su casa. Hay una ceremonia que describe muchos detalles, está en 2 pasajes de la Biblia: segundo libro de Crónicas capítulo 23 y segundo libro de Reyes capítulo 11. Si usted quiere leer cómo era una ceremonia, allí está la ceremonia de coronación del rey Joás. Y les voy a compartir rápidamente algunos elementos relevantes de este pasaje bíblico. Por ejemplo, la Biblia dice aquí que los levitas se distribuían gran parte del trabajo como porteros. Otros sacerdotes tenían lanzas, escudos. El pueblo tenía armas e hicieron una calle de honor para que por allí pasara el rey. Para resaltar su poderío bélico, en ocasiones el rey ingresaba en un desfile saliendo de la puerta que se conocía como la puerta de los caballos, cabalgando sobre un hermoso corcel de guerra. Había trompeteros que anunciaban la entrada del rey, cantores, instrumentos de música, alabanzas que se escuchaban durante toda la ceremonia de coronación. El desfile pasaba por el templo, pero solo de paso, porque el punto focal al cual quería llegar el desfile era el palacio real o la casa del rey. Donde el rey se sentaba, allí era coronado, y luego de haber sido coronado estaría todo el tiempo de su mandato, de su reinado allí, y había una gran fiesta. El uso de la alfombra roja se remonta al siglo V antes de Cristo. Simboliza prestigio, aristocracia, lujo, opulencia. La alfombra roja se extendía para los reyes, y esto tenía una razón de ser. Sus sandalias adornadas con perlas no debían tocar el suelo. El suelo era considerado algo inmundo. Había polvo, barro, y el suelo no era para los reyes, era solo para los plebeyos. Teñir de escarlata una tela era sumamente costoso para entonces, por lo que solo los reyes tenían la capacidad de hacerlo. Así que tenía una connotación de una ceremonia con mucho estatus, con poder económico, y al colocar alfombras en sus actos de coronación y entronización demostraban que allí había dinero. Pero qué extraño es este reino. Este Jesús fue profetizado como el gran rey de Israel, y hace su presencia en Jerusalén, hace un desfile de presentación real, pero para sorpresa de todos, no es lo que ellos esperaban. Esta no parece ser la ceremonia como las que acostumbraba hacer el Imperio Romano, ni siquiera una ceremonia como hacían los reyes de Israel. Todo lo contrario, ese Domingo de Ramos, como es conocido, es como una caricatura de una ceremonia romana del primer siglo. Y permítame compartirle unos 3 elementos. El primero, el candidato al trono, aquel que viene en el nombre del Señor. Hasta ese momento Jesús estaba apenas empezando a ser considerado por algunos. Unos pocos estaban sospechando que Jesús era el Mesías. La gente lo escuchó autoproclamarse como tal, pero no le prestaron atención. Sin embargo, lo que hizo Jesús empezó a cambiar la mentalidad de la gente. Y sobre todo, el haber resucitado a Lázaro después de 4 días de estar en la tumba, hizo empezar a la gente a acercarse a Jesús y a pensar que ese sí podía ser el Mesías. Ese fue un milagro tan asombroso, tan impactante, que convirtió ese acto en el tema de conversación de todo el pueblo.
La gente venía de muchos lugares a Betania a conocer a Lázaro. Era el hombre que todos querían ver, porque contaba un testimonio de muerte de 4 días y de cómo desde allá lo sacó Jesús de nuevo a la vida. Así que muchos empezaron a seguir a Jesús. Y tal como en los desfiles de coronación real, la gente decidió que ese Jesús que apareció en Jerusalén podía ser tan poderoso. Si levantó a Lázaro, podía ser poderoso para enfrentar a Herodes y derrocar su gobierno. Tanto que decidieron apoyarlo y seguirlo, rodearlo. Harían de Jesús el rey y lo escoltaron hasta el palacio real para entronizarlo en un improvisado acto. Todos empezaron a levantar sus voces. Empezaron a alabarlo. Lo anunciaban como el heredero legítimo al trono de David, su padre. Lo anunciaban como el rey de los judíos. Y abrían paso entre la multitud para posesionarlo como rey. Pero qué extraño reino es este. Este reino no nació en un palacio. Este rey nació en un pesebre. Su túnica es la de un campesino. No cubre sus lomos con púrpura. No calza sandalias adornadas con perlas. Las riquezas no son parte de su gloria. Es el rey más pobre de la historia. Ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Su medio de transporte es un asno que tomó prestado. Y miren los miembros de su corte, sus seguidores, igual o más pobres que él. Sus príncipes, los que lo rodean, no tienen nada que darle. Así que ponen sus mantos, que es lo único que poseen, para que sirva de alfombra, para que junto con ramas quitadas de los árboles empiece entonces a andar sobre ellas el rey de Israel. Por todos lados prevalecía la pobreza. No había lentejuelas, no había oro en las decoraciones. No había estandarte con banderas de seda. No había sonidos de trompetas de plata. Tampoco tenía fuerzas armadas. Qué extraño reino es este, sin un ejército que despliegue su poderío en el día de su entronización. Pero se equivocaron los que esperaban un reino político o un imperio bélico, porque este candidato al trono es el que venía en el nombre del Señor, el profetizado en el Salmo 118. Abrid las puertas de la justicia, dice el verso 19, y entrará por ellas. Alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas cual cuerdas con los cuernos al altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No se equivoquen. Si lo que el Señor hubiera querido era un reino político, un imperio económico, es lo que hubiera tenido. Al fin y al cabo, no solo tiene ejércitos poderosos, es Jehová de los ejércitos. Y si lo que hubiese querido él es que su iglesia fuera un imperio político, económico, es lo que hubiera hecho de esta iglesia. Pero este no es un reino material, este no es un reino económico, este no es un reino político, este es un reino espiritual.
Y permítame decirle además, esta no es una ceremonia de exaltación. Lo que vemos en Jerusalén es una ceremonia de humillación. Pero aquí hay sabiduría oculta. Sabiduría que Dios predestinó para nuestra gloria. Una sabiduría que ningún sabio gobernante del mundo entendió. Porque si hubieran conocido la sabiduría que había detrás de estos actos, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Esto es extraño. Lo que ocurre es paradójico. La majestad vestida de pobreza, lo sublime presentado como algo ordinario, la sabiduría oculta tras un misterio. Y este acto incluye la revelación de su nombre, pues está a punto de revelar el nombre del Señor de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Hosana, que se ha exaltado, que se ha puesto en alto. Viene en el nombre del Señor. Ha venido a rescatarnos y a revelarnos su nombre. Este no es otro distinto. Es Jehová el fuerte y valiente. Es Jehová el poderoso en batalla. Puertas de Jerusalén, álcense. Puertas eternas, álcense para que el Rey de gloria pase. ¿Quién es este extraño rey? Él es el Rey de la gloria y lo vemos humillado. Porque en este reino todo es distinto. Aquí no se sube pisoteando a otros para ser reconocido. Aquí no se sube con palancas para alcanzar una mejor posición. Aquí no subimos pescando en río revuelto, ni metiéndonos bajo la mejor sombra que nos cobije. No, aquí no subimos comprando conciencias. Aquí no subimos creyéndonos más que otros. Aquí el que se enaltece es humillado y el que se humilla es enaltecido. Por eso no se equivoquen, esta es una sabiduría oculta en un manto de pobreza, porque lo que está ocurriendo es que Él viene en nombre del Señor. Es el mismo Dios revelando su nombre a través de un acto asombroso de humillación, porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se humilla ante sí mismo, porque no se puede humillar ante otro. Se humilla ante su creación y sigue su viaje de descenso, baja hasta una condición humana, se sienta sobre un asno y hecho semejante a los hombres, para poder ser luego exaltado a lo sumo y para que sea revelado su nombre, y ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y todos debajo de la tierra reconozcan que Jesucristo. Habrá alguien que lo reconozca en esta tarde. Él es digno, Él es digno. Qué interesante saber dónde estableció su trono. Número 2, Jesús entró y fue hasta el templo. Este versículo nos dice que entró en 2 lugares, primero en Jerusalén. Ahora hablaremos de esto. Todos los desfiles reales terminaban en el Palacio Real. Después de haber pasado por algunos lugares emblemáticos que representaban los poderes políticos, espirituales, civiles, pasaban de largo por el templo o paraban en el templo para ser ungidos. Recibían el beneplácito de las autoridades espirituales, pero al final llegaban al lugar político y militar, al Palacio Real. Otra de las cosas que ocurrían en un reinado tradicional es que el Palacio Real debía estar desocupado. Es decir, que ya no había un rey en él, ya sea porque el rey pasado había muerto,
porque estaba entregando su poder o porque había sido derrocado por alguien más fuerte. Pero qué extraño reino es este. Este rey no desfiló hasta el palacio real de Jerusalén. Él cabalgó por las calles de Jerusalén, la ciudad real. Las puertas se alzaron para él, y el Rey de Gloria no acudió al palacio temporal donde todos los reyes iban. No fue al palacio del gobierno político, que era lo que todos estaban esperando. Siguió de largo y cabalgó hasta el templo. Ese es el lugar profético que corresponde a su verdadero palacio, porque su reino no es de este mundo, su reino es espiritual. Y como su reino no era de este mundo, no tuvo que enfrentar una guerra para derrocar a Herodes. Ese no era el rey que él tenía que enfrentar. Recordemos que el terrible día que el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte se enseñoreó de este, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y el hombre le entregó su vida al Dios de este siglo, que le cegó el entendimiento para que no le resplandeciera la luz del evangelio, y este era el verdadero enemigo a vencer. Un Dios que gobernaba la raza humana, un Dios con D minúscula que se había apoderado de nosotros. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, y esa era la verdadera guerra que había que librar, derrotar al que había esclavizado al hombre. El trono de este mundo estaba ocupado. Tenía un príncipe que había usurpado el trono y gobernó por los siglos de los siglos, hasta que aparece este extraño rey ingresando triunfante por Jerusalén. Escúcheme, el gobierno espiritual no está supeditado a lugares o posiciones geográficas. El príncipe de este siglo no está interesado en tierras o regiones. El príncipe de este siglo está interesado en el alma de los seres humanos. Y el hombre le otorgó a Satanás el derecho de gobernar en su corazón, y así dirigió sus intenciones, llevándolo de continuo al pecado, para que cruzara el umbral de la muerte en pecado y recibiera la muerte eterna. Pero aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo para libertarlo de la potestad de las tinieblas que dominaron por siglos y siglos, para trasladarlo a un extraño reino, el reino de su amado Hijo. La entrada de Jesús al templo estaba representando el retorno del hombre al reino establecido por Dios, en el que ya no habría una habitación de Dios en templos hechos por manos de hombre, sino que haría de cada hijo suyo el templo de su Espíritu Santo. Así que cuando llega Jesús al templo de Jerusalén, se dio cuenta que estaba ocupado de la misma manera que estaba ocupado el templo espiritual en cada hombre, porque el Dios de este siglo había cegado el entendimiento de los seres humanos para que el evangelio no le resplandeciera. Había usurpado el trono del corazón del hombre, y lo hizo por siglos y siglos. No podía, óigame bien, no podía un maestro o un segundo Dios recuperar el trono, vencer el poder de la muerte, de las fuerzas infernales y a Satanás. Tenía que ser Dios mismo, Dios presente entre los hombres. Tenía que ser el Dios de los ejércitos quien lo hiciera. Si Jesús no es Dios, o como dicen algunos, que Jesús es una parte de Dios, el 33.3% de Dios, entonces Jesús no hubiera podido derrotar a las huestes del mal, porque se necesitaba que toda la potestad estuviera presente. Colosenses 2 declara que no hay de qué preocuparse, porque Jesús no es un representante de la deidad, no es un porcentaje de Dios. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Oh, esa alabanza puede ser mejor para Él. Alguien puede exaltar mejor al Señor en esta hora. ¿Y saben qué hizo con el usurpador? ¿Y sabe qué hizo con los imperios del mal que se habían apoderado del ser humano? La Biblia dice que lo que hizo Él a través de su sacrificio en la cruz del Calvario fue derrotarlos públicamente. Los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. Y de la manera que nosotros, los llamados sus hijos, participamos en una esencia de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito sea ese Rey de gloria. Hosana en las alturas, sea puesto en alto. Voy a mencionar un último elemento. La entrada triunfal. Entró Jesús a Jerusalén. Basados en la Biblia Reina Valera, nosotros llamamos a este evento la entrada triunfal en Jerusalén. Cabe resaltar que este título no hace parte de la Biblia. Es decir, los títulos que aparecen en la Biblia son referencias de los traductores. Pero dejemos eso al decano Medina para que nos lo enseñe bien en otra oportunidad. El hecho es que esa no fue una entrada triunfal. Si usted le pregunta a un romano qué es una entrada triunfal, un romano le va a decir algo así como esto: una entrada triunfal, escúcheme bien, era un honor concedido a un general romano, quien había obtenido una victoria completa sobre un reino enemigo y había matado por lo menos a 5,000 soldados en la guerra. Cuando un general había logrado algo así, regresaba a Roma y se le consideraba como un héroe y se le ofrecía una entrada triunfal. Era un desfile que incluía primero los tesoros capturados a los enemigos. Después venían los prisioneros de guerra. Desfilaban los soldados luego que habían triunfado en la batalla. Y por último entraba el general cabalgando sobre un carro dorado, tirado por magníficos caballos de guerra. Entonces los sacerdotes quemaban incienso y honor y le daban honor al general, y las multitudes gritaban y alababan su nombre. La procesión terminaba en la arena, donde algunos prisioneros eran lanzados para que se enfrentaran a animales salvajes, generalmente leones hambrientos. Así que entretenían de esta manera a la multitud y celebraban sus victorias. Eso es lo que llamaban ellos una entrada triunfal, no un Galileo sentado sobre unos mantos puestos sobre un pollino. Obviamente, para lograr victorias así se necesitaba poder económico, basado en un sistema de impuestos. Escúcheme bien lo que le voy a compartir en este momento. El dinero recaudado por los impuestos era el que permitía a las naciones tener ejércitos poderosos y dominantes. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué extraño reino es este.
En este reino las riquezas, los impuestos y el dinero no eran parte de la gloria. Es extraño que este reino no se base en un sistema de impuestos. Todos son así. Pero este reino tiene un colector de impuestos. Nadie daba algo por imposición con el fin de fortalecer su reino aquí en la tierra. Todo lo que ocurrió con Jesús fue voluntario. ¿Sabe qué hacía la gente? Vendía sus posesiones y traía su dinero y lo daba a los discípulos para que ellos lo administraran. La gente se quitaba sus mantos voluntariamente para atenderlos al paso de Jesús. Sus seguidores daban voluntariamente para que el Señor continuara estableciendo su reino en la tierra. Uno prestó un asna, prestó un pollino, otros cuantos cortaron ramas de los árboles. Eso no costó nada, no fue exigido nada a nadie. Todo fue espontáneo, todo fue voluntario. Este es el reino de Cristo. Présteme bien atención a esto que voy a decirle. Este reino no subsiste con la imposición de un diezmo. Este reino no subsiste con la obligación de una ofrenda. Aquí todos damos voluntariamente, y no de lo que nos sobra, sino de lo que poseemos. Este es el reino de Cristo. Porque por gracia recibimos y de gracia damos. Y yo no sé usted, pero yo me siento orgulloso de pertenecer a este reino. Y como sé que nos ven muchas personas a esta hora, y líderes y pastores tal vez, permítanme decirles algo. Me tomo un atrevimiento. Seamos serios en la administración de la palabra. No le digamos a la gente que los diezmos los van a salvar. No le digamos a la gente que dar una ofrenda es un impuesto para alcanzar la salvación. Seamos predicadores de la verdad. Y no es verdad que ofrendamos para alcanzar el reino de Dios. No es verdad que hacemos pactos con Dios para obtener el favor de Dios. No es verdad que doy una ofrenda para mañana recibir 100 veces más. No damos diezmos y ofrenda para recibir el cielo como recompensa. Óigame bien, no estoy diciendo que no diezmemos y que no ofrendemos. Permítame compartirle este ejemplo. Y no sé si mi hija me está prestando atención, creo que no. Hace algunos días estábamos en la iglesia y ella nos ayuda con la cajita donde recogemos las ofrendas y todos pasamos y depositamos nuestra ofrenda. Y yo pasé, ella estaba muy atenta. Los hijos se fijan en todo lo que uno hace. Y yo di mi ofrenda y Dios puso que depositara una ofrenda. No cuento generalmente cuánto ofrendo, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. Pero ese día tenía algo y sentí dar $100 en la ofrenda y deposité los 100. Y curiosamente ella miró. Y cuando terminó el culto, antes de que estuviera terminando, se me acercó: papá, ¿por qué diste tanto de ofrenda? Y le respondí: porque quiero que la iglesia sea bendecida, porque quiero que la iglesia crezca, porque quiero que el reino de Dios siga siendo establecido en la tierra, y además porque quiero que Dios me bendiga. Porque lo que sí es verdad es que Dios bendice al dador alegre. Y yo doy gracias a Dios por lo que pasó, porque más adelante se acercó un hermano y me dijo: pastor, aquí siento dar esto para la obra. Y ella también estaba viendo, y cuando abrí el sobre ya eran $300.
Y ella me dijo, pues si es así, voy a diezmar de todo de lo que Dios me dé. Desde entonces me tiene invadida la bandeja de mensajes de Cel. A cada momento llega un mensaje: Melissa te ha depositado 20 centavos, Melissa te ha depositado $2, Melissa te ha depositado $5 a tu cuenta. Y eso me dio la tarea de enseñarle a ella, y me permitió enseñarle a ella lo que es diezmar, ofrendar y dar para la causa de Dios. Y ella dice: de los regalos, de todo lo que desde entonces, lo que le dan la familia, lo que le da la abuela, lo que le da los papás, de todo diezma, porque ha entendido que Dios bendice realmente. Y ella me dice: papá, yo veo que cada vez que diezmo la cuenta sube y sube y sube. Por eso es que cada vez que el obispo se pare aquí, porque sé que es un hombre temeroso de Dios y que administra las cosas con sumo cuidado, y cada vez que les comparta un proyecto económico, y cada vez que un ministro les hable de diezmos y ofrendas, recordemos por qué lo hacemos. No lo hacemos para pactar con Dios o ganarnos el cielo. Lo hacemos porque queremos que el reino de Dios siga siendo extendido por todos los términos de la tierra. Tengo el honor de trabajar al lado del obispo en las misiones, y permítame decirle, no se imaginan las necesidades que hay en nuestras sedes de predicación. Tenemos 42 lugares y son 42 necesidades. ¿Y cuánto quisiéramos ayudar más? ¿Y cuánto quisiéramos desarrollar tantos proyectos y ayudar a nuestros pastores? Muchos proyectos se salen de nuestro alcance, del presupuesto de las misiones, pero le he pedido a Dios que alguien comprenda esta palabra el día de hoy. Somos el ejército de Dios aquí en la tierra. Luchamos por este reino, servimos a este reino, pero siento que podemos hacer mucho más. Creo que podemos ganar a otros más. Creo que podemos servir más. Creo que podemos ofrendar más. Creo que los que aún no diezman pueden empezar a hacerlo. Servimos a Dios de corazón, porque todos llegamos un día a los pies del Señor con el corazón hecho pedazos. Cabe decir que este reino no está conformado por muchos nobles, ni muchos poderosos, ni muchos sabios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jactara en su presencia. Déjeme ir concluyendo, por favor. Nosotros, siendo honestos, no fuimos los primeros invitados a este reino. Fueron los ricos, fueron los poderosos, los que tenían la primera oportunidad pero la rechazaron. Y como a los suyos vino y los suyos no le recibieron, el Padre permitió que la casa se llenara de los invitados que venían de las calles: los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, los golpeados por la vida. Todos aquí tenemos cicatrices que nos recuerdan nuestra vida de dolor, en bancarrota. Así llegamos un día, uno con un vendaje, otro ciego, otro inválido, retorcidos, desfigurados, cojeando, lisiados. Así empezó a conformarse este reino. Pero a la entrada estaba el rey. Nos recibió, tocó nuestras heridas, nos sacó de la bancarrota. El ciego recobró la vista. Los lisiados empezaron a caminar, y ahora nos dedicamos a servir a nuestro Rey con toda. Esté en pie, por favor. Aleluya. Aleluya.
Es cierto que lo visto en Jerusalén parece una caricatura, pero permítame decirle esto último: esa entrada a Jerusalén fue solo el cumplimiento de una profecía, la entronización de Dios en nuestros corazones. Es decir, que Él volvió a vivir en nosotros. Pero la verdadera entrada triunfal no está en el Evangelio de Marcos. Mire, la entrada triunfal verdadera está en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían, y con caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el establecimiento real del reino de Dios. ¿Lo ven? Ya no una corona burda de espinas, ahora la corona que Él se merece. Él es nuestro Rey, ahora sí es nuestro gran Salvador. Ahora toda la plenitud de la majestad está sobre Él. Hermanos, quiero proponerles: ¿qué tal si le servimos más? ¿Qué tal si lo entregamos todo por Él? ¿Qué tal si nos desgastamos por Él y lo que nos regale de vida se lo damos a Él? ¿Qué tal si lo que tenemos se lo damos a Él? ¿Qué tal si nuestra economía se la damos a Él? ¿Qué tal si tus hijos se los das a Él? Yo quiero invitar a alguien que quiera venir a este altar y ofrendar su vida en servicio a Dios. Quiera venir y poner su economía a los pies del Señor, que quiera poner a su familia a los pies del Señor. Qué extraño reino es este. Aquí se sube bajando. Aquí recibimos dando. Qué extraño reino es este. Podemos hacer más para Él. Podemos hacer más para Él. Podemos entregarle más a Él. Eso es, ofréndate a Él en esta hora. Ofréndate a Él en esta hora. Ofréndate a Él en esta hora.